Hola, ¿qué tal? Amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya estamos aquí en otro nuevo vídeo, otro nuevo material que subimos a nuestro canal de confianza, profe. ¿Para qué sirven las mates? Bueno, si hay algunos que no me conocéis, bueno, mi nombre es Nacho, soy profesor de matemáticas de la Comunidad de Madrid y bueno, me estoy proponiendo subir una serie de material, una serie de vídeos explicativos, tutoriales sobre las matemáticas en todos los niveles de la ESO y de bachillerato. Bien, últimamente parece que me estoy enfocando un poquito más en la preparatoria de la EBAU y me estoy enfocando un poquito más en primero y segundo de bachillerato. También es cierto que son los grupos a los que yo imparto clase y los que, bueno, pues me demandan un poco más de eso, o creo yo que lo puedo sacar mayor utilidad, pero la idea es abarcar toda la ESO y bachillerato. Bien, hoy, sin más dilación, nos centramos en la preparatoria de la selectividad, en este caso de 2026, y geometría, ¿vale? En el bloque de geometría, por lo tanto, nos centramos en matemáticas de ciencias, ¿vale? Porque recuerdo que en ciencias sociales de segundo bachillerato no hay geometría, y nos vamos a centrar en un tipo de problema que se está insistiendo mucho en las últimas convocatorias de esta prueba selectiva, que es el tipo de problema competencial. Bien, el vídeo, la idea es la siguiente: desarrollar este ejercicio que propongo 100% competencial de geometría, irlo desgranando poquito a poco e irlo atacando por fases y luego enseguida proponer como cierre del vídeo otro muy en la línea, muy parecido, para practicar y demostrar que, bueno, que todo lo que hemos podido llegar a adquirir y entender con este vídeo, pues lo podemos llevar a cabo. Bien, fenómeno. Este ejercicio que vamos a resolver es 100% inventiva mía, ¿vale? Es cosecha propia y el que propongo es el modelo de 2026 que se ha propuesto para la Comunidad de Madrid. Pero bueno, veréis que tiene ciertas transferencias y tiene ciertas ideas, pues podemos decir, similares o más o menos buscando atacar a los conceptos geométricos más o menos los mismos. Así que nos vamos a leerlo. Bien, lo primero que hay que saber en este tipo de problemas. Bien, siempre va a haber dos apartados, entonces tenemos que intentar ir apartado a apartado, es decir, no ver todo el problema como un conjunto, porque efectivamente si yo veo todo este problema como un conjunto me puedo agobiar, incluso lo puedo dejar. Digo, mira, paso de leer todo esto, no me voy a enterar, me voy a otro ejercicio. Bien, pero si lo vamos atacando poquito a poco, ¿vale? Es decir, lo vamos atacando en pequeños pasos, esto se puede ir haciendo un poquito más pequeño y un poquito más llevadero. Así que es lo que vamos a hacer. Vamos primero al apartado A, sin más, y luego veremos el B. Bien, dice que se persigue construir un parking de dos plantas, planta -1 y planta -2. Y bueno, para el diseño se piensa en la seguridad en cuanto a la instalación de puntos de extintores y cámaras de vigilancia. Estas dos cositas son las que nos van a llevar a los apartados B1 y B2. Bien, la planta -1 queda definida por el siguiente plano. Este plano, importante, representa el suelo de esa planta, es decir, algo así. Si nosotros hacemos un esquemita de lo que puede ser mi planta -1, es esto, representado por pi, y la ecuación del plano pi es 2x más 2y menos z menos 2 igual a 0. Podemos entender que la planta -2, ¿vale? Que es la otra, mira, ahí ya asoma mi pildorita musical, ya alguno ya la ha visto. Bueno, podemos entender que la planta -2, pues probablemente pues esté debajo. Muy bien. Y a este le voy a llamar el plano pi prima, ¿vale? Planta -2. Bueno, pues esa es la que me pregunta en el apartado A, ¿vale? Vamos a ver qué dato me da. Dice, bueno, determinar la ecuación del plano que define el suelo de la planta -2, es decir, esta, sabiendo que la altura es 3. Bien, asumimos que las dos plantas son paralelas, ¿vale? Podemos asumir que pi, el plano pi, va a ser paralelo a pi prima. Esto me va a dar una condición sobre sus vectores normales. Bien, los vectores normales de los dos planos son iguales y además el dato que me da, el dato clave, es que la altura esta es 3. Es decir, esta distancia 3 se refiere a la altura, pero vamos a ver que también se refiere, digamos, a la distancia entre el plano pi y el plano pi prima. Bien, pues entonces vamos a imponer la primera condición y el primer dato del cual me puede dar la ecuación del plano pi prima, que es paralelo, y si es paralelo quiere decir que tiene el mismo vector normal, eso quiere decir que el plano pi prima tiene la forma de 2x más 2y menos z más d igual a 0. Muy bien, y ahora voy a imponer esta condición, este otro dato que me dan que la altura, que hemos dicho que es la distancia del plano pi al plano pi prima, es 3. Muy bien,
pues como pi y pi prima son paralelos, bien, porque podemos entender que son paralelos, la distancia entre ellos, la distancia entre dos planos paralelos se reduce a la distancia entre un punto cualquiera de un plano y el otro, o un punto cualquiera del otro plano y el otro. Muy bien, aquí la pregunta clave es, ¿qué puedo obtener? ¿Qué puedo conocer? ¿Un punto de pi o un punto de pi prima? Bueno, pi prima hemos dicho que tiene esta forma. No queda totalmente definido. Falta la coordenada de. Por lo tanto, establecer u obtener un punto de pi prima se hace un poquito complicado. Mientras que el plano pi lo tenemos aquí. Queda 100% definido. Ahí sí que puedo obtener un punto de pi y lo puedo obtener a ojo, es decir, cualquier punto con coordenada x0 y 0 y z0 que verifique esta ecuación. Muy bien, vamos a obtener un punto cualquiera de pi y lo vamos a hacer de una manera más o menos inteligente. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que le doy a mi coordenada x 0, a mi coordenada y 0. Si yo quiero que metiendo aquí 0 y metiendo aquí 0, la ecuación se cumpla, la z pues me va a tener que valer -2. ¿Sí? Y con esto ya sí puedo decir que ese punto que me acabo de inventar yo es un punto de pi. Recuerdo que como pi y pi prima son paralelos, me da igual un punto de pi que este, que este, que este, que este, que este. Me da igual cualquier punto de pi. Bien, con uno me basta y me cumple que su distancia al plano pi prima, bueno, pues efectivamente es 3. Pues eso es lo que voy a hacer. Calcular la distancia del punto de pi que me acabo de inventar, 0, 0 menos 2, al plano pi prima. Muy bien, vamos a ello. Esta distancia entre punto y plano es sencillita. Es una fórmula de las fórmulas más sencillitas que me puedo llegar a saber y muy rápida. Distancia entre el punto de pi al plano pi prima. Establezco aquí un valor absoluto y es 2 por 0 más 2 por 0 menos -2. Recuerdo que el punto que hemos cogido del plano pi es 0, 0, -2. Y lo parto de la norma del vector normal, que queda muy preparadito porque es 2 al cuadrado más 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Eso me va a dar perfectamente, ahora lo vamos a ver, una raíz de 9. Bueno, pues este 2 por 0 y este 2 por 0 se van y me queda 2 más d partido de raíz de 9. Bien, el haber hecho la inventiva del punto de pi con un poquito de criterio, dando el valor 0 y el valor 0 a las coordenadas x e y, hace que ahora la ecuación que me quede pues sea un poquito más simple. Muy bien, si esta distancia la impongo que es igual a su altura, me queda algo así como que el valor absoluto de 2 más d es igual a 9, porque esa raíz de 9 es 3, que lo paso al otro lado multiplicando, 3 por 3, 9. Recuerdo que siempre que tengo un valor absoluto me dan dos ecuaciones. Una con lo de dentro del valor absoluto positivo, que en este caso me va a dar d igual a 7, y la otra con lo de dentro del valor absoluto cambiado de signo. Y en este caso me va a dar d igual a -11. Muy bien, el hecho de que me dé un d igual a 7 y un d igual a -11, lo que me quiere decir básicamente, gráficamente, es que si yo estoy en este plano pi y he encontrado un plano por encima que le separa 3 y he encontrado un plano por debajo que le separa otros 3. ¿La clave cuál es? Bueno, pues saber ahora con cuál me quedo, si con el de arriba o con el de abajo. Bien, esto es algo bastante habitual cuando nos preguntan este tipo de ejercicios, ¿vale? ¿Por qué? Porque siempre que nos pide una distancia entre punto y plano, el valor absoluto nos genera dos posibles valores y el apartado termina llegando a discernir cuál de los dos valores obtengo. ¿Bien? Perfecto. Voy a hacer de nuevo el dibujo de los posibles planos. Bien, con este esquemita me llama la atención la coordenada D, ¿vale? Porque la coordenada D es la que varía todo el rato de los tres planos que tengo. Insisto, el del medio es el plano pi, del que parto, el de la planta -1, y el plano pi'1 es el que coloco aquí arriba con la coordenada D 7 y el plano pi'2 es el que coloco aquí arriba con la coordenada de -11. Bien, como a mí el que me están preguntando es el de la planta -2, yo entiendo que el plano
que yo busco es el que esté por debajo del plano pi. Entiendo también que como la coordenada d del plano pi es -2, la coordenada d del plano pi menos pi prima de la planta -2, para que esté por debajo, lo suyo es que sea menor. Por lo tanto, me termino quedando con esta ecuación del plano pi por ese razonamiento, porque uno tiene que dar por encima y otro por debajo. Y me piden estrictamente el de por debajo. ¿Y en qué me baso para saber el de por debajo? En su coordenada d. Por lo tanto, cierro aquí y digo, oye, el plano pi prima queda este, 2x más 2y menos z menos 11 igual a 0. Y este es el suelo de planta -2. Bien, pues una vez que hemos hecho el apartado A, nos vamos a por el apartado B. Insisto en la idea, bien, intentamos verlos de manera separada y de manera un poquito independiente, porque si no nos volvemos locos y al leerlo todo de una pierdo un poquito la perspectiva. Bien, pues nada, ya del apartado, del dato que me dan y del apartado A, yo ya sé las ecuaciones del plano que representa el suelo de la planta -1 y el suelo de la planta -2 y voy al apartado B1, bien. Aquí me piden siempre que resuelva uno de los dos. Bien, me proponen uno, yo voy a resolver los dos y vemos. Dice, bueno, en cuanto a la prevención de incendios, en la pared de la planta -2 se instala un puesto de extintores. Represento el suelo de la planta -2, que es el pi', y represento otra vez encima el suelo de la planta -1, que es pi. Y que en la pared de la planta -2, es decir, quizá por aquí, se instala un puesto de extintores en un punto P del cual me dan sus coordenadas, que son -1, 1, 3. Vamos a ver qué nos piden. Dice, calcula el punto de instalación del puesto de extintores en la planta -1, suponemos por aquí, y ahora viene la clave. Teniendo en cuenta que debe estar a la misma altura, es decir, este debe quedar a la misma altura, se refiere a que la altura de este puesto respecto al plano pi, ¿bien? La altura de este puesto tiene que ser la misma, es decir, debe quedar a la misma altura que distancia separa al extintor, perdón, instalado en P del techo. Fenómeno, pues es la misma distancia. Me está diciendo que esto es la misma distancia, que la distancia que me separa a P del techo es la misma que va a separar al nuevo punto de instalación de extintores del suelo, asumiendo que el techo de la planta -2 es a su vez el suelo de la planta -1, que puede ser bastante asumible, quiere decir básicamente que esta distancia es igual a esta, estas dos. Muy bien, eso traducido un poquito en términos geométricos quiere decir que la distancia del punto P a pi es la misma que la distancia de pi a P'. Esto, en términos de conceptos geométricos, me dice básicamente que P' es el punto simétrico. Ya lo tengo. He conseguido sacar de todo el texto el concepto geométrico que me piden. Luego, por cerrar, dice a continuación, obtén la ecuación de la recta que une los dos puestos de prevención. Bueno, eso ya será al final del apartado, probablemente sea lo más fácil, pero la clave es obtener este punto simétrico. Y antes de ponernos a calcular el punto simétrico, simplemente un comentario. Si yo dudo entre saber si el punto P -1, 1, 3 pertenece al plano pi, es decir, que está en el suelo, más allá de pensar que un puesto de extintores debe estar en la pared y que me lo dicen aquí incluso explícitamente, pero si no me lo dicen explícitamente, me puedo preguntar yo, oye, muy rápido, ¿pertenece al plano pi? Bueno, pues entonces lo que tengo que ver es sustituir este punto en el plano pi. Bien, recuerdo el plano pi. Y ahora lo meto, sería 2 por -1 más 2 por 1 menos 3 menos 2. Muy bien, pues 2 por -1, si yo opero un poquito, esto me queda -2 más 2 menos 3 menos 2 igual a 0. Bueno, pues esto no se verifica y me queda que es -5 igual a 0. No se verifica. Por lo tanto, el punto P no pertenece a pi. Bien, esto es una comprobación que no hace falta hacerla. Bien, no hace falta hacerla. Pero si a mí, a la hora de leer este texto, me entra esa duda y puedo llegar a pensar si el punto P está dentro del plano y me pongo a calcular otro tipo de cosas, pues lo que tengo que hacer ahí es decir, bueno, voy a verificarlo. No se verifica. Perfecto. Igual me planteo
si P, en lugar de pertenecer a pi, me pregunto si pertenece a pi prima. Bien, la comprobación es exactamente la misma, con el otro D, con la D que hemos sacado en el apartado A, pero se haría de la misma manera y vemos que tampoco pertenece a ese plano, ¿vale? Son dos comprobaciones auxiliares en caso de que a mí me entre la duda. Muy bien, pues entonces nada, simplemente me basta o me queda calcular ese punto simétrico del punto P que me lo dan respecto del plano pi que me lo dan. Vamos a ello. Bien, la idea que vamos a seguir va a ser la siguiente. Vamos a obtener la recta perpendicular que pasa por P, bien, y es perpendicular al plano pi. Esta recta perpendicular yo la voy a llamar R. Esta recta perpendicular R la voy a poder sacar muy fácilmente porque el vector director de R va a ser igual al normal de pi, bien, 2, 2, 1, y además yo sé que pasa por el punto, pues que me lo dan, menos 1, 1, 3. De tal manera que la recta R queda definida de la siguiente manera. En su forma paramétrica, menos 1, 1, 3, aquí pongo el punto y aquí empiezo a meter los valores de lambda. Muy bien, siguiente cosa que voy a hacer, voy a obtener este punto, que es el punto M, voy a llamar, que es el de intersección entre la recta R y el plano pi. Además, ese punto M coincide con el punto medio de P y P', es decir, esto. Muy bien, en cuanto yo consiga el punto M, yo ya voy a poder expresar P' en términos de 2M menos P. Hasta ahí el ejercicio. Y además saco el apartado, la segunda pregunta de este apartado B que me decían la ecuación que une los dos puntos de extintores. Concretamente es esta ecuación R. Bien, pues allá vamos. Vamos a calcular esta intersección entre la recta R, calculada ya y expresada en su forma paramétrica, y el plano pi. Recuerdo que para intersecar una recta y un plano basta con en la coordenada X, la coordenada Y y la coordenada Z del plano poner lo que vale X y Z en la recta expresada en su forma paramétrica. Eso al final me va a generar una ecuación con una sola incógnita que va a ser el lambda y me va a quedar en este caso algo así. 2 por menos 1 más 2 lambda más 2 por 1 más 2 lambda menos z, que z en este caso es 3 menos lambda, y le resto menos 2 y lo igual a 0. Esto efectivamente es una ecuación de grado 1 con la incógnita lambda. Opero un poquito y vemos a ver qué me queda. Si yo realizo esta ecuación de primer grado, la solución que me da es un lambda de 5 novenos. Este lambda os animo a que si no veis muy claro de dónde sale, simplemente desarrollar estas multiplicaciones con un poquito de cuidado, este menos delante del paréntesis, y al final es hacer una ecuación de grado 1, nivel primero o segundo de la ESO. Este lambda lo que tengo que hacer es llevármelo a la recta R, es decir, meter el valor de lambda en el punto genérico de R. En este caso sería la recta R expresada de esta manera que tenemos aquí destacada en negro con sus paramétricas, que es menos 1 más 2 lambda, 1 más 2 por 5 novenos y 3 menos 5 novenos. Operando un poquito eso, vemos qué punto concreto de la recta R me queda. Ahí lo tenemos, ese punto M perteneciente a la recta R, y que además sabemos que el punto M actúa como el punto medio entre el punto P y el punto P'. Gráficamente, recuerdo el dibujito que hemos hecho, ese punto M que acabamos de calcular es este. Por lo tanto, ahora solo me queda apoyarme en esta otra idea, esta que señalo, de definición del punto medio y cómo a partir de él obtengo el valor de P'. Voy a ello y con eso cerramos este apartado. P' es igual a 2M menos P. Lo voy a desarrollar un poquito dejándolo indicado y lo opero. Y ahí lo tenemos. Por lo tanto, el punto en el que se va a instalar el puesto de extintores en la planta menos 1 es el 11 novenos, 29 novenos y 17 novenos. Muy bien, pues hasta aquí el apartado A completo y el apartado B1 completo. Recuerdo que del apartado B nos dan dos opciones, hay que desarrollar una de las dos. Ya hemos desarrollado la primera, vamos a ver cómo quedaría desarrollar la segunda. Nos habla de que en cuanto a la prevención de robos, en la planta menos 1 se instala una cámara de vigilancia. Voy a dibujar el suelo de la planta menos 1, que recuerdo me lo representa el plano pi, y me dice que la cámara de vigilancia que se instala en un punto Q, en este caso me dan sus coordenadas, que es 5 menos 3 menos 4, y me dicen que primero debo obtener el ángulo que forma el tiro de cámara con el suelo, sabiendo que sigue una trayectoria rectilínea hasta el punto A. Muy bien, entendemos que el punto A
pues pertenece al suelo, pertenece al plano pi. Ahora si no, lo que podemos hacer es verificar si eso es verdad. Y básicamente lo que me dice es que calcule ese ángulo que se genera, ¿vale? Es decir, este ángulo que genera el tiro de cámara con el suelo del plano. Este ángulo yo lo voy a llamar beta. Bien, antes de meternos a calcular si un punto pertenece a un plano, si no, calcular el vector que forma a Q, lo que nosotros tenemos que pensar es que siempre que nos habla de ángulos que forma un vector o una recta con un plano, pues siempre lo tenemos que tener en cuenta el ángulo que forma con el vector normal. Y ese ángulo yo lo llamo alfa. Bien, la manera que nosotros tenemos de sacar los ángulos que se forman con un plano es primero obteniendo este vector, este ángulo alfa, que es el que forma cualquier recta o cualquier vector con el vector normal que yo destaco en verde, y luego, pues simplemente ese valor de alfa utilizarlo para calcular el valor de beta. Beta al final no deja de ser 90 grados menos alfa. ¿Bien? Muy bien, y ya para concluir, nos dice por aquí lo último del apartado, dice además, calcula la altura a la que se ha colocado esa cámara, es decir, la altura del suelo. Básicamente me está diciendo la distancia que separa al punto Q del plano pi. Vale, antes de comenzar, y siguiendo un poquito la indicación que hemos hecho también en el apartado B1, me puedo hacer la pregunta de si ese punto Q pertenece a pi. Es decir, si ese punto de instalación de cámara está fuera del plano pi. Podemos entender que si el plano pi me está representando el suelo de la planta, no va a ser así, pero me puede llegar a venir esa duda. Lo que tengo que hacer simplemente es verificarlo matemáticamente, es decir, meto el punto en el plano y me quedaría 2 por 5 más 2 por menos 3 menos 4 menos 2. Y eso tengo que ver si es cero. Si opero mínimamente, esto es 6 igual a cero. No, por lo tanto no lo verifica. Bueno, sería una verificación así muy rápida, matemáticamente hablando, de que el punto Q efectivamente no pertenece a pi y por lo tanto la cámara de instalación, el punto de instalación de la cámara de seguridad no está en el plano pi, sino que está fuera y que tengo que calcular ese ángulo de visión. Ya por terminar, pues verifico si el punto A pertenece a pi. Bien, porque me dice que sigue una trayectoria rectilínea hacia el suelo, hacia ese punto A. Pues otra vez vuelvo a pensar en lo mismo, meto las coordenadas, serían sí, esto sí se cumple, por lo tanto, efectivamente, como el dibujo y la prosa un poco del ejercicio me puede hacer pensar, el punto A, que es hasta el cual va el tiro de cámara al suelo, pues efectivamente pertenece al plano pi, perdón. Y ahora ya me ocupo en el cálculo del ángulo beta. Muy bien, lo primero que voy a hacer, obtener el vector AQ. Calculando ese vector AQ, como ya sabemos, por la definición de los vectores, destino menos origen, me queda algo así, 6 menos 5 menos 4. Os invito a que si no veis esto claro, hagáis esa resta entre el punto Q que tenemos aquí y el punto A. Si la hacéis con calma y teniendo en cuenta el menos, vais a llegar a esa misma solución. Y recordando que el vector normal del plano es 2, 2 menos 1. Lo primero que hay que hacer es, fijándome en este dibujo que tenemos, ir a calcular ese ángulo alfa que yo tengo destacado en verde. Recuerdo que para calcular ángulos seguimos esta fórmula de aquí. El coseno de un ángulo es el producto escalar entre los dos vectores que lo forman partido del producto de sus normas. Pues voy a hacer esas operaciones entre vectores, ese producto escalar y ese cálculo de normas y vais a ver que si las hacéis paralelamente contigo, pausáis el vídeo, hacéis las operaciones, vais a llegar a lo mismo que llego yo. Tenemos que el coseno de alfa queda de la siguiente manera, 6 partido de 3 raíz de 77. Si simplifico mínimamente esto me queda algo así como 2 partido de raíz de 77. De esta manera, yo puedo calcular alfa siguiendo o utilizando la función de arco coseno de 2 partido de raíz de 77. Y esto me da 76,83. Así, el ángulo que forman el vector AC y el vector normal del plano es 76,83. Y de esta misma manera, pues el vector que forma realmente el tiro de cámara con el plano, es decir, el vector que gráficamente ya hemos sacado antes, que era beta, me queda que es 90 menos alfa, es decir, 13,17. Bien, así tenemos ya el ángulo que forma el tiro de cámara con el plano. Y lo único que me queda para terminar este apartado, recuerdo, es esta distancia entre el punto Q y el plano pi. Aplico la fórmula de distancia entre un punto y un plano y basta con
introducir el punto dentro del plano y me queda algo así como 2 por 5 más 2 por menos 3 menos 4 menos 2. Partido de la norma del vector normal, que ya lo hemos calculado un par de veces. Esto me queda 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Bien, esto queda bastante preparadito para que arriba salga 6, abajo quede 3 y me diga que la altura a la que yo he calculado la cámara de seguridad es 2. Esto tiene cierto sentido porque si seguimos un poco toda la lógica que nos han ido diciendo en el problema, me han estado diciendo que la altura de cada una de las plantas era 3. Bueno, pues entonces si la altura es 3 y una cámara de seguridad está colocada como altura 2, bueno, gráficamente y realmente para la representación de mi situación real, más o menos tiene cierto sentido y puede cuadrar la solución a la que llego. Muy bien, pues hasta aquí la resolución del ejercicio de manera completa. Simplemente recordar la idea inicial con la que partíamos en el problema, que es que un ejercicio que me lo pueden presentar tal que así, es decir, con mucho texto, intentar atacarlo por partes e intentar sacar el concepto geométrico que me están pidiendo, que no es otra cosa que eso. Me van a intentar, a través de la prosa, a través de mucha letra, me van a intentar preguntar cosas concretas, conceptos concretos geométricos que hemos visto a lo largo de este curso en clase. Bien, ahora toca ponerme a prueba. Me pongo a prueba con este ejercicio que propongo, que es el del modelo 2026 de la PAU de la Comunidad de Madrid. Bien, algunos de mis alumnos con los que he atacado a este ejercicio de los garajes y de las cámaras de seguridad y extintores, alguno me decía con buen criterio, profe, este ejercicio parece que tiene algunos detalles, algunos destellos del modelo de 2026. Pues sí, sí que hay conceptos un poco similares. Por lo tanto, creo que viendo este vídeo podemos llegar a atacar este modelo que nos proponen de la PAU 2026. Bien. Y antes o después de hacer este modelo, lo que queráis, en función del grado de motivación que necesitéis, os propongo la siguiente píldora musical, Pablo Alborán, si quisieras. Bien, aquí Pablo Alborán sale un poquito de su zona de confort, que es un poquito un nivel más bajito, parece que música algo lenta y parece que se anima un poquito y nos transmite un poquito de alegría y energía. Vale, la misma que espero transmitiros yo con este vídeo. Si os gusta, darle like, moverlo un poquito, difusión y cualquier detalle que me queráis compartir en comentarios, lo recibo de buena gana, siempre. Un abrazo a todos. Chao.